Bien, vamos a comenzar el ejercicio del primer ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad en Madrid. Y comenzamos, la opción B. Comenzamos con el primero, que nos dice lo siguiente. Un estudiante pidió en la cafetería 3 bocadillos, 2 refrescos y 2 bolsas de patatas. Le cobraron 19 euros, pero al mirar la cuenta comprobó que le cobraron un bocadillo y una bolsa de patatas de más. Bien, reclama, le devuelven 4 euros por el bocadillo y la bolsa de patatas, y para compensar el error el vendedor le invita a llevarse un bocadillo y un refresco por solo 3 euros, lo que supone un descuento del 40%. ¿Cuáles eran los precios sin descuentos? Bien, una lectura rápida. De esta lectura así rápida se desprende que lo que me piden es el precio del bocadillo, que le voy a llamar X, el precio del refresco, que le voy a llamar Y, y el precio de la bolsa de patatas, que le voy a llamar Z. Muy bien, resulta que me cobraron por 3 bocadillos, 2 refrescos y 2 bolsas de patatas 19 euros, pero esos 19 euros observo que me cobran un bocadillo y una bolsa de más, con lo cual en realidad me cobraron 4 bocadillos, 2 refrescos y 3 bolsas de patatas, así que la primera ecuación que tenemos es que 4x más 2y más 3z es 19. Bien, esto es el primer párrafo, que me genera la primera ecuación. Resulta que ahora yo reclamo y me devuelven 4 euros por el bocadillo y la bolsa de patatas. Es decir, que si me devuelven 4 euros, quiere decir que un bocadillo y una bolsa de patatas valen 4 euros, que sería x más z igual a 4. Siguiente. Y resulta que para compensar el vendedor me invita a llevarme un bocadillo y un refresco por solo 3 euros, lo que supone un descuento del 40%. Es decir, que los 3 euros que me cobra son en realidad lo que vale el bocadillo y el refresco, pero descontándole el 40%, y descontar el 40% de x más y, que es lo que valen realmente el bocadillo y el refresco, es 0,4 por x más y. Es esta resta que tengo aquí. Eso son los 3 euros. Bueno, pues estas son las 3 ecuaciones que me conforman el sistema de ecuaciones lineales que tengo que resolver. Lo que ocurre es que antes de resolverlo voy a ordenarlo, no lo voy a dejar así. Lo voy a ordenar. Las dos primeras ecuaciones ya estarían bien escritas, sin problema, y aquí sí voy a hacer x menos 0,4x, 0,6x, y menos 0,4y, 0,6y igual a 3, y para no tener que andar a trabajar con números decimales, lo que voy a hacer es multiplico por 10, y me quedaría 6x más 6 igual a 30. Pero puedo dividir todo por 6 y me quedaría x más igual a 5. Esa sería la ecuación, la última ecuación simplificada al máximo. Ahí la tenemos. Y me queda este sistema, un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que voy a resolver por el método de Cramer. Y recordemos que el método de Cramer era x era igual al determinante de la matriz ampliada sustituyendo la columna de los coeficientes de los x por los términos independientes, en este caso 19, 4, 5, y 2, 0, 1 son las columnas de los coeficientes de y 3, 1, 0 la columna de los coeficientes de z, partido por el determinante de la matriz principal, o sea, por la matriz de los coeficientes. Haciendo estos determinantes, el numerador me va a quedar 3 y el denominador 1. Por tanto, ya tengo que x son 3 euros, lógicamente. En el contexto del problema, x sería 3. Bien, para calcular y z ya no utilizo Cramer, porque sería un poco latoso el tener que estar haciendo determinantes. Ya voy directamente a las dos ecuaciones, a la segunda y la tercera, que son dos ecuaciones muy sencillas, y al conocer x, ya inmediatamente z es 4 menos 3, que es 1. De la primera ecuación, z es 1, que era el precio de la bolsa de patatas, 1 euro. E y sería 5 menos x, es decir, menos 3, que serían 2 euros. Esas serían las soluciones del primer ejercicio. Veis que la dificultad es un poco en el planteamiento, tal vez, pero tampoco tiene mayor problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es de análisis. Bien, me dan esta función, raíz cuadrada de 4x al cuadrado más x a la 4, y me piden que determine el dominio. Vale. Para determinar el dominio de una función racional de índice 2, de una raíz cuadrada, pues tengo que ver, el dominio está formado por todos los valores de x que hacen que el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0.
fuera de esos valores la raíz no existe. Así que lo que tendré que ver es la inecuación 4x cuadrado menos x a la cuarta mayor o igual que 0. Bien, para resolver una inecuación, esto es resolver dónde esto es positivo, negativo o nulo. Primero voy a ver dónde se hace 0, dónde la ecuación se hace 0. Es decir, la resolución de inecuaciones todas tienen el mismo procedimiento, ¿eh? Es decir, cojo la inecuación correspondiente, le igualo a 0 y veo en qué valores se anula. Aquí saco factor común x al cuadrado, que multiplica a 4 menos x al cuadrado igual a 0, y si tengo un producto igual a 0, uno de los dos factores ha de ser 0, es decir, x cuadrado puede ser 0, con lo cual x sería 0, eso es una posible solución, y la otra posible solución es que 4 menos x al cuadrado sea 0, con lo cual x sería la raíz de 4 más menos 2. Tendremos tres posibles soluciones para esta ecuación, 0, 2 y menos 2. Bien, estos tres valores son donde se anula la expresión 4x al cuadrado menos x a la cuarta. Como es un polinomio, pues en todo el polinomio toma valores, el polinomio en principio puede tomar valores en todo R, y lo que voy a hacer es el signo en los intervalos que me determinan los puntos que anulan la función. Yo sé que en menos 2, 0 y 2 se anula la función, con lo cual hay tres puntos donde me van a dividir la función en valores de signo de la función distintos, y vamos a ver cómo se calcula el signo. Bueno, pues como siempre lo hacemos, entre menos infinito y menos 2 tomamos el menos 3, lo sustituimos en la expresión 4x al cuadrado menos x a la cuarta, y me da menos 3 al cuadrado 9 por 4 36, 36 menos 3 a la cuarta 81. Entonces es negativo, menor que 0, lo pongo así. La expresión, el signo es negativo, menor que 0. Entre menos 2 y 0 tomo el menos 1 y me queda 4 menos 1, 3, positivo. Entre 0 y 1, 2, el 1, positivo. Y de 2 en adelante tomo el 3, por ejemplo, aquí negativo. Bien, como yo lo que quiero es que el x al cuadrado menos x a la cuarta sea positivo para poder luego calcular su raíz cuadrada, pues ya sé cuáles son los intervalos donde está definida esa raíz. Será desde menos 2 hasta 0 y desde 0 hasta 2. El 0 incluido y el menos 2 y el 2 también, porque la raíz de menos 2 y 2 me da 0 y la raíz de 0 es 0. Es decir, tienen valor. Así que el dominio es el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 2. El siguiente apartado me pide que determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues para calcular estos intervalos hay que estudiar el signo de la derivada. Por lo tanto, es exactamente igual a lo que hice antes con la expresión 4x al cuadrado menos x a la cuarta, pero ahora en vez de esa expresión hacerlo en la derivada de la función. Hacemos la derivada de la función, y la derivada de la función, como es una raíz, es 1 partido por 2 raíz de 4x al cuadrado menos x a la cuarta por la derivada de 4x al cuadrado menos x a la cuarta, como me indica la regla de la cadena, ¿no? 2 sería 8x menos 4x al cubo. Aquí la tenemos, y aquí podemos simplificar cosas. Por ejemplo, en el numerador podemos sacar factor común a 4x, y el 4x factor común con este 2 me quedaría 2x, de ahí queda 2x que multiplica a 2 menos x al cuadrado partido por la raíz de 4x al cuadrado menos x a la cuarta. Vale. ¿Dónde se anula esta derivada? La derivada es igual a 0, el numerador se anula en 0 y en raíz de 2 y raíz de menos 2. Aquí tengo donde se anula la derivada. Son 3 puntos del dominio, por lo tanto, voy sobre el dominio. Ahora voy a estudiar el signo de la derivada en su dominio. Aquí solo me interesa lo que ocurre en el dominio. Desde menos 2 hasta 2. Ahora, desde menos 2 hasta 2, marco los puntos donde la derivada se anula, que son menos raíz de 2 y 0. Aquí lo tengo. Y estudio el signo de dicha derivada, igual que hice antes. Aquí tomo un punto en el intervalo menos 2 menos raíz de 2, que puede ser el menos 1,5, por ejemplo, y lo sustituyo en la derivada. El denominador siempre me va a dar positivo, porque es la raíz positiva de la expresión que haya dentro. Yo sé que la expresión que hay dentro es positiva, porque está en el dominio. Bueno, en cualquier caso, si tomo menos 1,5, la derivada me va a dar positiva. Si tomo, por ejemplo, el menos 1, podéis comprobar
que me va a dar negativa, porque aquí sería menos 2 y aquí sería 1, menos 2 por 1, menos 2 sería negativa. Si tomo el 1 me da positiva, y si tomo un número mayor que raíz de 2, por ejemplo el 1,5, me va a dar negativa. Si ya tengo el signo de la derivada, esto me quiere decir que la función donde la derivada es positiva crece, donde la derivada es negativa decrece. Así que la función genera un crecimiento y un decrecimiento que viene simbolizado por estas flechas, donde la flecha con pendiente positiva indica crecimiento y la flecha con pendiente negativa indica decrecimiento. Así pues, los intervalos de crecimiento son desde menos 2 hasta menos raíz de 2, aquí lo tenemos, y el otro es desde 0 hasta raíz de 2. Los unimos y ya tengo el crecimiento. Mientras que el decrecimiento viene determinado por los intervalos menos raíz de 2 hasta 0, unión desde raíz de 2 hasta 2. Bien, podríamos hablar de máximos y mínimos aquí, pero no me lo piden, no es el caso, porque no me lo piden. Así que seguimos, vamos al apartado C. El apartado C es el más difícil del examen desde mi punto de vista, por lo siguiente. Me piden el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda desde el cociente que tenemos aquí, que sería la función que me dan partido por x. Bueno, hasta aquí sustituimos f de x por su valor y x. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es lo siguiente. X tiende a 0 por la izquierda. Si x tiende a 0 por la izquierda, x es negativo. Si x es negativo, el valor que está en el denominador va a ser siempre negativo, mientras que el valor que está en el numerador, al ser una raíz cuadrada de un valor que está en el dominio, porque cuando x tiende a 0, recordemos que el dominio era menos 2,2 de esta expresión, esto va a ser positivo y la raíz va a ser positiva. Por lo tanto, positivo entre negativo, el límite tiene que darme negativo. Eso es lo primero que yo observo aquí. Bueno, seguimos haciendo y el siguiente paso es este. El x al cuadrado yo lo saco factor común dentro de la raíz. ¿Y ahora qué ocurre? Ocurre que ahora x sale, este cuadrado sale fuera de la raíz, pero aquí es donde está el problema, porque x es negativo. Yo sin embargo, cuando saco este x fuera de la raíz, cuando saco un cuadrado fuera de la raíz, lo saco siempre positivo. Con lo cual, para que este x que yo salga se convierta en positivo, tengo que extraerlo como menos x. Hay quien habla del valor absoluto, lo saca como valor absoluto. Bueno, el valor absoluto de un número negativo es menos el valor del menos x, en este caso, ¿no? El valor absoluto de x, cuando x es negativo, es menos x. Es lo mismo. Bien, aquí está la gran pega, porque normalmente nuestra tendencia es a sacar la x para afuera, dividir, simplificar las x y punto, pero no, aquí está el problema, es que x es negativo, entonces esa sería la dificultad. Bien, ahora x y x se van y me queda menos. Cuando x tiende a 0, raíz de 4, por tanto queda menos 2. Este es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando tiende a 0 por la derecha no tiene problema. Cuando tiende a 0 por la derecha el razonamiento en principio es igual, y al llegar aquí sacamos la x al cuadrado, factor común, y como es positivo, pues me sigue siendo, la x es positivo ahora, me sigue saliendo positivo, aquí me queda x simplemente, es decir, el valor absoluto de un positivo coincide con él, lo sacamos para afuera, las x se me van por simplificación y me queda raíz de 4 menos x al cuadrado, cuando x tiende a 0, raíz de 4, 2. Pero repito, la pega está en esta igualdad, que nos puede impedir llevar el 10 en el examen. Bien, pues ya está resuelto el apartado C. Vamos con el siguiente ejercicio. Este de geometría ya es mucho más sencillo para compensar. Apartado A, me dan un punto y un plano y me pide la distancia del punto al plano. Tener cuidado con el plano, que el plano esté igualado al término independiente. Normalmente siempre conviene escribir las ecuaciones implícitas del plano igualadas a 0. Por lo tanto, yo cuando escriba pi voy a pasar el 36 al primer miembro y dejarlo igualado a 0. Entonces, distancia de A a pi, recordar la fórmula, es sustituir el punto en los valores x y z del plano, tomar ese valor en valor absoluto y dividir por el módulo del vector normal del plano, que en este caso es el 2, 3, 4. Al sustituir en el plano sería 2 por 2 más 3 por 1 más 4 por 0 menos 36, siempre pasar el término independiente al primer miembro, partido por el módulo del vector 2, 3, 4, que es el vector normal del plano, y el módulo del vector 2, 3, 4 es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, haciendo operaciones aquí, 29 partido por raíz de 29, que racionalizando
es 29 por raíz de 29 partido por 29, 29 se iría y me queda raíz de 29. Raíz de 29 unidades de longitud del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Apartado A resuelto, vamos con el apartado B. Coordenadas del punto del plano pi más próximo a. Bueno, para que veáis la situación gráfica es esta. Si yo tengo un plano y un punto A, la distancia más corta del plano A, es decir, el punto más próximo que está en el plano A, es la proyección. Es la proyección de A sobre el plano. Es el punto, es, digamos, la proyección, por supuesto, perpendicular. La proyección siempre va a ser perpendicular. Este sería A' lo que tengo que buscar. ¿Y cómo vamos a obtener A'? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Si os fijáis, A' es el punto de corte de la recta perpendicular al plano que pasa por A con ese plano. Así que vamos a ver cómo calculamos la ecuación de esa recta. Para la ecuación de una recta necesito un punto que sería A', no, porque A' es lo que desconozco, pero A sí lo conozco. A y un vector que me dé la dirección de esa recta. Pero un vector de la dirección de esa recta es el vector normal del plano, y el vector normal del plano sí lo conozco, que es el 2, 3, 4. Así que tenemos punto el 2, 1, 0, que es el punto A, y el vector normal del plano, que es el 2, 3, 4. Entonces la recta perpendicular al plano que pasa por A viene determinada por estas ecuaciones paramétricas. X igual a la primera coordenada del punto, 2, más la primera componente del vector 2 por un parámetro alfa. Y igual a la segunda, 1 más la segunda del vector, 3 alfa, y z igual a 0 más 4 alfa. Bien, esto ya lo sabemos hacer cuando tenemos el punto y el vector, ecuaciones paramétricas de una recta. Y ahora vamos a intersecar esta recta con el plano. Para intersecar la recta con el plano es sustituir precisamente los puntos de la recta en la ecuación del plano y que se verifique, haciéndola verificar la ecuación del plano, es decir, que 2 por 2 más alfa más 3 por i, que sería 3 por 1 más 3 alfa, más 4 por z, es decir, más 4 por 4 alfa, menos 36, tienen que ser igual a 0. Haciendo aquí operaciones, me queda 29 alfa menos 29 igual a 0, despejamos el parámetro alfa, y para alfa igual a 1 es cuando se va a obtener la coincidencia entre las ecuaciones de la recta y del plano, es decir, me va a dar el punto de corte A'. Entonces, cuando alfa es igual a 1, ¿qué punto tengo? 2 más 2 por 1, sería 4, 1 más 3 por 1 sería 4 también, y 4 por 1, 4. Así que el punto A' que yo estoy buscando es el punto 4, 4, 4. Ya tenemos entonces resuelto el apartado B. Y el apartado C es el simétrico del punto A respecto del plano. Bien, el simétrico es el punto, vamos a llamarle S, aquí tenemos el dibujo, sería S, sería el punto extremo de forma S, sería tal que A', que es el punto que calculamos en el apartado anterior, es el punto medio entre A y el simétrico que me están pidiendo. Y sabemos que el punto medio A' es la semisuma de los puntos, es decir, es la suma de los puntos partido por 2. Y de aquí despejamos S, el 2 pasa multiplicando A' y el A pasa restando, es decir, S es igual a 2A' menos A. Si S es 2A' menos A, 2 por A' es el 8, 8, 8, menos A es el 2, 1, 0, y aquí ya tengo el punto buscado simétrico, que es el 6, 7, 8. Bien, listo el ejercicio de geometría, pasamos al último, que es un ejercicio de probabilidad. Este también es muy sencillo por lo siguiente. A ver, me lo leo rápidamente. Una compañía farmacéutica vende un medicamento que alivia la dermatitis atópica en un 80%. Si un enfermo es tratado con un placebo, la probabilidad de que mejore espontáneamente es del 1%. Un estudio dice que la mitad ha sido tratada con un placebo y la otra mitad con el medicamento. Bien, determinar la probabilidad de que un enfermo elegido al azar haya mejorado. Si un paciente elegido al azar ha mejorado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el medicamento? Bien, aquí vemos lo que me piden y sobre todo con qué sucesos tengo que jugar o tengo que manejar. Bien, los sucesos son los siguientes. A ver, vamos siempre a definirlos con una mayúscula para que quede claro luego. M le voy a llamar que el paciente es tratado con medicamento, y P que el paciente se le suministra un placebo. Estos son los dos primeros sucesos. Y luego le voy a llamar A que el paciente se alivia los síntomas, y podríamos llamarle contrario de A o no A con una barra, o sea, con la anotación del contrario, pero aquí por comodidad pues le voy a llamar N, el paciente no alivia los síntomas. Esto se puede hacer así. Luego lo único que tenemos que tener en cuenta es que son contrarios, son sucesos contrarios a N. Bien.
Y voy a hacer un diagrama de árbol para ver cuál es la situación. Yo elijo un enfermo al azar. Pues si elijo un enfermo al azar, ¿qué me interesa de entrada? Si el paciente ha sido tratado con medicamento o si el paciente se le suministra un placebo. Entonces, aquí ya tengo M o P. Si el paciente se le suministra, de momento olvidaros de los valores numéricos que están ahí escritos. Si al paciente se le suministra un medicamento, ¿qué puede ocurrir? Pues que se alivia, o sea, mejora el paciente, alivia el picor en este caso, o no lo alivia. Si por el contrario se le suministra un placebo, ¿qué puede ocurrir? Lo mismo, que pues, se alivia o no se alivia. Y ahora es cuando vamos a colocar los valores de probabilidad. Como me dicen que a la mitad se le ha aplicado el medicamento y a la otra mitad un placebo, la probabilidad de que el paciente se le haya aplicado el medicamento es 0,5, 50%, un medio, como queráis. Si es probabilidad es siempre sobre 1, o ponéis 0,5 o un medio si queréis trabajar con fracciones. Yo en este caso voy a trabajar con decimales porque son fáciles de expresar. Bien, pues 0,5 y aquí 0,5. Recordar que siempre en los diagramas de árbol, aquellas ramas que converjan en un punto tienen que sumar probabilidad 1, siempre. Vale, si ahora me dice que si se le aplica el medicamento, mejoran o se alivian en un 80%. Quiere decir que una vez aplicado el medicamento, se alivian el 80 partido por 100 de probabilidad, es decir, 0,8. Por lo que acabo de decir antes, como esta rama y esta rama convergen en un punto, en la otra rama tiene que haber probabilidad 0,2, es decir, que no mejoran, en el 20 sería el 20%. Si el 80% mejoran, el 20% no mejoran, que sería 0,2. Vamos ahora en el caso de que se le aplique el placebo. Y aquí me dice que la probabilidad, si un enfermo es tratado con un placebo, la probabilidad de que mejore espontáneamente, es decir, que estamos hablando de que la mejoría y el alivio es el mismo suceso, ¿no?, es del 1%, 0,01. Y esto, por tanto, no mejora el 0,99. Bien, pues ya está. Una vez que ya tengo mi árbol con todos los valores de probabilidad establecidos, vamos a responder a lo que nos pidan. Apartado A, probabilidad de que un enfermo elegido al azar haya mejorado. Bien, haya mejorado es el suceso A, el caso alivio. Entonces, para la probabilidad de A tengo dos posibilidades. O la primera, es decir, que venga del medicamento o que mejore del placebo. Por lo tanto, es la unión de los dos sucesos. Es decir, es que mejore por el condicionado a haber tomado medicamento más que mejore haber tomado placebo. Quiere decir que sería 0,5 por 0,8 más, por el placebo sería 0,5 más 0,01. Eso es el teorema de la probabilidad total. Probabilidad de A es 0,5 por 0,8 más 0,5 por 0,01. Haciendo operaciones ya, calculadora y punto. 0,45. No nos equivoquemos, procurar no equivocaros aquí y ya está. Este sería el apartado A. Y el apartado B es si un paciente elegido al azar ha mejorado. Fijaros que me da un sí condicional, por tanto ya condicional es probabilidad condicionada. Eso es la condición. La condición es esto que me dan aquí, este conocimiento previo, es decir, ha mejorado, la condición sería A, el suceso A. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el medicamento? Me piden la probabilidad de M, pero condicionado a que ha ocurrido A. Entonces me están pidiendo esta probabilidad de M condicionado a recordar que la probabilidad de la condicionada era la probabilidad de la intersección, es decir, que se den los dos sucesos, partido por la probabilidad de la condición, en este caso A, que ya lo tenemos del apartado anterior. Lo único que tengo que averiguar entonces es la probabilidad de la intersección, y la probabilidad de que se dan M y A simultáneamente, aquí la tengo, M y A, es 0,5 por 0,8. Entonces sería 0,5 por 0,8 partido por la probabilidad de A, que es 0,45. Y la solución, aquí la tenemos. Bien, es un examen bastante cortito, exceptuando el límite que hemos hecho anteriormente, que es el que tiene la pega un poco mayor, y por lo demás, pues aquí queda resuelto. Espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo.